Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, desaparición forzada. La práctica de la desaparición forzada surgió en América Latina en la década del 70. A lo largo de 2 décadas, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos sostienen que en poco más de 20 años, 90.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en América Latina. No fue una práctica exclusiva de las dictaduras militares, ya que países como México, Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, eran escenarios de la misma. En México, el año 2014, se presentaron el mayor número de casos de desaparición denunciados en toda su historia. Ello de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. De enero a octubre de 2014 se acumularon un total de 5.098 víctimas de desaparición. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Priscila, pues ya estamos aquí. Continuamos hablando del tema de desapariciones forzadas en nuestra sección de análisis en perspectiva. Con Santiago platicábamos hace unos minutos lo que ha sucedido en estos días, precisamente en estas semanas, a partir de las audiencias en las que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada han hecho una evaluación de lo que está sucediendo en el país. Y lo que nos decía Santiago es que probablemente hay una discusión alrededor del fraseo, que lo que se dijo en el comité no es necesariamente que en México esté sucediendo un fenómeno de desaparición forzada de manera generalizada, sino que hay un conjunto generalizado de desapariciones, algunas de las cuales podrían calificar de desaparición forzada. ¿Estamos en lo correcto? ¿Tu opinión? Claro, yo creo que es muy evidente que lo que está haciendo énfasis el comité es en esa omisión del Estado mexicano en cumplir con su obligación principal de investigar adecuadamente los hechos. Porque en la medida que justo no puede cumplir o que no ha cumplido con esa obligación, es que estamos en esta incertidumbre de si están ocurriendo o no desapariciones forzadas. Vaya, es un poco similar a lo que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho mucho énfasis en algunos otros casos de desaparición o incluso de otras violaciones graves como la tortura, por ejemplo, de cómo las fallas en el cumplimiento de la obligación de debida diligencia y de investigar adecuadamente graves violaciones, lo que genera es un estado de incertidumbre donde no se puede saber qué es lo que está pasando realmente. Ese punto, a donde nos lleva esta reflexión es, no sabemos qué está sucediendo. Podríamos decir eso, Santiago, ¿tú estás de acuerdo? Es decir, sabemos que están pasando cosas graves, sabemos que hay... Lo que sí sabemos es que se cometen desapariciones forzadas. Okay. Pero la magnitud de las mismas no sabemos, no sabemos. Pero de que sabemos de que se cometen, se cometen. Pues digo, el caso más ilustrativo y más aparatoso recientemente, pues claro, el caso de los ¿a poco no fue desaparición forzada esa? Pues fue desaparición forzada. Y muchas otras en donde se ha podido demostrar que ha habido intervención de agentes del Estado, migrantes que son detenidos por agentes del Estado y que luego son vendidos para su explotación. Esas son desapariciones forzadas porque hubo la intervención de agentes del Estado. Ahora, ¿cuántos de los 22,000 registrados son desapariciones forzadas y cuántos no? ¿Y cuántos otros que no están registrados? Porque en México no tenemos 22,000 desaparecidos. No, se habla de 60 y tantos no sé cuántos miles de miles. ¿Por qué? Porque la cifra negra es terrible. Si tú te pones a escarbar, tú te pones a buscar tesoros en Guerrero, en lugar de tesoros, ¿qué te vas a encontrar, Pedro? Justamente, es una cosa tremenda, Bueno. es una cosa tremenda. Es decir, cuando sucedió lo de Ayotzinapa, que a todos nos ha estremecido, conmovido, indignado, también era conmovedor, indignante y digno de estremecimiento las fosas que iban encontrando en la búsqueda de los normalistas. Fíjate, algo que dijo Humberto que me parece súper importante y que escuché a uno de los relatores del comité mencionarlos en la conferencia de prensa que se dio el viernes en el que yo estaba presente, porque yo tenía que estar presente porque yo era relator para Serbia, fue que dijo, bueno, un contexto que sí es muy frecuente, rutinario, constante, permanente, es por ejemplo la impunidad. Okay. O sea, no se castiga en este país prácticamente a nadie por desaparición forzada. Entonces vamos por ahí. No se investiga a fondo para saber si hay desaparición forzada o no la hay. Entonces se han hecho esfuerzos, sin duda alguna, pero el resultado es muy pequeño. Me dicen ambos, para poder calificar
un evento como desaparición forzada y poder saber la magnitud del fenómeno en México, se debería de hacer una investigación diligente por parte del Estado. ¿Está en el interés del Estado hacerlo, Humberto? Pues bueno, creo que justo lo que se está jugando el Estado mexicano desde hace tiempo es que demostrar que tiene la voluntad, digamos, de esclarecer de todos esos casos. Hay que recordar que en un instrumento, por ejemplo, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el hecho de no actuar con la debida diligencia, el no actuar conforme a los estándares internacionales de debido proceso en una investigación de graves crímenes internacionales, puede ser una prueba de la falta de voluntad. O sea, volveríamos ahí al tema de la omisión, el no realizar las acciones que tienes que realizar ya una vez que sucedieron las desapariciones, Santiago. Fíjate que el artículo 3 de la Convención de la ONU se refiere a las desapariciones cometidas por particulares y le establece una obligación al Estado de investigar esos casos y de, en caso de detener al presunto responsable, juzgarlo con todas las garantías del debido proceso legal y si es responsable castigarlo, aunque no sea un agente del Estado. O sea, la Convención de la ONU se refiere a los dos tipos de conductas, claro, a la desaparición forzada stricto sensu y desaparición cometida por particulares. Y ahí en ese caso el Estado tiene distintos tipos de responsabilidad, pero tiene siempre una responsabilidad ineludible. Hay todo un tema alrededor de la no existencia de una ley general en la materia. ¿Cuál es su opinión, Humberto? ¿Por qué no la hay? ¿Deberíamos de tenerla? ¿Con qué características? ¿Para qué nos serviría? Sobre si debe haber o no una ley, creo que la respuesta es clara. Sí, debe haber una ley. Debe haber una ley. Ahora, yo creo que tampoco es argumentable que la ausencia o la inexistencia de una ley, que eso se ha dicho, ¿no? que ese vacío legal sea una justificación suficiente para digamos, no eximirse de la responsabilidad justo por la omisión de la que hemos estado hablando. Porque vaya, finalmente haya o no esta ley, o sea, es indudable que hay problemas de armonización legislativa en el tema de desaparición forzada en el país, que hay muchos vacíos en otras áreas de la legislación que también tienen que ver con las desapariciones, es decir, la desaparición es una violación a derechos humanos que genera impactos múltiples en la vida de las víctimas y por víctimas aquí ya tenemos perfectamente claro que no solamente es la persona desaparecida, sino sus familiares, su entorno, sus comunidades, ¿no? Es decir, eso es indudable, que están todos esos vacíos y que es necesario llenarlos. Pero finalmente esta obligación primaria de, en cuanto se da un caso de desaparición, de reaccionar inmediatamente para tratar de localizar a la persona con vida, eso no es justificación el no tener una ley, digamos, para eximirse de esa responsabilidad. Santiago. Y la razón por la que se ha estado insistiendo de que se necesita una ley general es para suplir la holgazanería de las legislaturas estatales, que muchas de ellas no tienen tipificado el crimen de desaparición forzada, a pesar de que desde hace décadas tenemos tratados internacionales que obligan al Estado a tipificarlo. Y aquí no hay pretexto. La Convención de la ONU dice, estas obligaciones deben de cumplirlas en los estados federales todas las autoridades. Y tenemos estados de la República donde ni siquiera está tipificado. Entonces, ¿por qué estamos grite y grite? Queremos una ley general para ya que se tipifique y que esa tipificación con pena sea aplicable en toda la República y que luego ya localmente los jueces actúen. Esa es la razón. No sería necesaria una ley general contra la desaparición forzada si las autoridades del país hubieran cumplido con las obligaciones de las convenciones de las que México es parte desde hace años. A ver, y un punto importante, pero lo que nos dice Humberto, si entendí bien, es que aun cuando no existe esta ley general que es deseable y necesaria para efectos de la responsabilidad estatal, pues no cambia nada, ¿es verdad? ¿Sí? Desde el punto de vista internacional. Es verdad, desde el punto de vista normativo, es decir, la obligación de inmediatamente investigar de oficio una desaparición, ahí está, ¿no? Está en la convención, tanto la internacional como la interamericana. Pero además, o sea, creo que a la luz de los hechos, se activa esta obligación reforzada del Estado de prevenir las violaciones. Es decir, es algo similar a lo que, por ejemplo, dijo la Corte Interamericana en el caso conocido como Campo Algodonero, donde le dijo al Estado, a ver, tú sabías, ¿no?, que estaban pasando cosas horribles en Ciudad Juárez. Estaban pasando cosas horribles en Ciudad Juárez, y creo que a estas alturas ya está claro que están sucediendo cosas horribles en este país, vaya, y tú inmediatamente cuando tienes conocimiento de un caso de desaparición,
se te activa tu obligación, digamos, de actuar diligentemente y de prevenir una violación grave a los derechos. Yendo por este terreno, veamos el tema de la responsabilidad ya no desde el punto de vista de a quién se le pueden imputar la comisión de los hechos, que es un tema importante, ya me han ayudado a aclarar que independientemente del nivel del orden de gobierno en el que esté involucrado el agente estatal, para fines internacionales es responsabilidad del Estado, y me parece también muy importante lo que también ambos advertían de la necesidad de investigar, de abatir la impunidad y de encontrar a los responsables concretos de los hechos. Me parece muy bien, pero hay otro nivel de responsabilidad, que es la responsabilidad desde el punto de vista de la implementación de las acciones de políticas públicas, de ejercicio de la administración de gobierno para enfrentar este tema. ¿Quiénes son responsables? ¿Quién es el primer responsable? Yo aquí ya estoy pensando en gobierno federal, gobiernos estatales. ¿Cómo implementar, Santiago, una estrategia de políticas públicas para enfrentar este tema y desde dónde? Bueno, la convención o las convenciones tienen, digamos, disposiciones autoaplicativas y algunas otras que son heteroaplicativas, es decir, que se necesita que actúe el Poder Legislativo para ponerle la pena a la conducta. Okay. Pero el resto de la convención tiene que cumplirse por el Estado de manera inmediata y directa. No necesita existir una ley que la instrumente o la implemente o la lleve al caso. No, no, no. Se podría instrumentar a través de políticas públicas todo lo que la convención dice, salvo aquellas obligaciones de legislar. Por supuesto. Por supuesto. O sea, es una obligación del gobierno, diríamos, no tanto del legislador. De la rama ejecutiva, tanto federal como estatales. Okay. Por ejemplo, indemnizar, investigar, procesar y castigar. Son obligaciones que deberían de cumplirse de manera inmediata y directa. Ahora, si no tienes la hipótesis normativa que permita castigar, ya tienes un problema. Pero todo lo demás, por ejemplo, darle entrenamiento a las fuerzas del orden, a los poderes judiciales, a los ministerios públicos y fiscales, todas esas obligaciones que están en la Convención tendrían que estarse instrumentando todos los días, porque esa es la medicina preventiva, no es el antibiótico cuando yo te dio la infección, sino todas esas normas de prevención ahí están. Humberto, un punto importante pensando en esto. Yo tengo la impresión, esta es mi opinión, que al ser un Estado federal el nuestro, a veces como que se diluyen las responsabilidades de a quién le toca hacer qué cosa. Algunos voltean a ver, con buenas razones, a la presidencia de la República y hacia allá orientan sus reclamos y sus demandas, pero eso de alguna manera me parece que deja en una situación relativamente cómoda o fuera del reflector a los gobernadores, a las gobernadoras. Desde tu punto de vista, ¿esto es así? Y en todo caso, ¿qué hacer? ¿No hay gobernadoras hoy? Qué vergüenza. Ahora estamos en un contexto de no gobernadoras, además. Buen dato. Sí, tristemente ha sido una tendencia, digamos, no solamente en nuestro país, sino en la región, en tratar de diluir, digamos, en aquellos estados federales, en tratar de diluir la responsabilidad y centrarlo todo en la federación y en el ejecutivo en específico. Y por eso es que la Corte Interamericana se vio en la necesidad de acuñar conceptos, por ejemplo, como el del famoso control de convencionalidad, que en cierta forma no es más que el recordatorio que hizo a la Corte, ¿no?, a los estados, de que el Estado es una unidad en su conjunto, todos sus niveles y todas sus ramas. Santiago, que es ¿no? muy y importante. todas sus ramas, ¿no? Entonces hay que recordar que al final de cuentas el control de convencionalidad, si bien en el último tiempo se ha centrado el debate en el Poder Judicial, digamos, en todos sus niveles, al final el control convencional es una obligación de todo el gobierno. Sí, ¿no? es poner en práctica el instrumental internacional de garantía de los derechos en todos los planos y en todas las sedes de la vida colectiva. Más fácil. No violar derechos humanos. No violar derechos humanos, y si alguien los viola, entonces reparar, hará que el Estado incurra en responsabilidad. No, es que me parece importantísimo porque me parece que además esto ayuda a darle contexto y sentido al discurso y al reclamo ciudadano frente al tema. Pero les preguntaría, el tiempo está volando, a los dos la misma pregunta. ¿Ven voluntad política? ¿Ven que algo está cambiando, Santiago? Sí, yo creo que ha habido luces y sombras. Por ejemplo, sin duda alguna, en esta administración se tomó una decisión política importantísima, que fue publicar la ley de víctimas y echar a andar el aparato de la ley de víctimas, que me parece importantísimo, y eso mostró
desde el primer día de la toma de posesión, una voluntad muy importante, pero de repente encontramos sombras, como por ejemplo intención de encubrir un acto y querer hacer aparecer una ejecución como un enfrentamiento y ese tipo de cosas que a veces dices, bueno, ¿dónde está esta voluntad de hacer llegar la responsabilidad tope a donde tope, como dijo el presidente? En Iguala sí, pero en Tlatlaya no. Entonces, luces y sombras veo yo. Humberto, ¿tu opinión? Yo voy a ser un poco más escéptico que Santiago y quizá tenga que ver con mi experiencia al conocer la historia de esos otros casos de desaparición forzada que no son del pasado, siguen siendo del presente y que siguen sin resolverse. Claro, porque la desaparición forzada además no tiene límite de tiempo. Claro. Entonces, tomando en cuenta esa experiencia, ha habido estos avances o estas luces que menciona Santiago, pero siempre se quedan en un nivel. Y creo que eso ocurre en muchos temas en México en cuanto a violaciones graves a derechos humanos. Es decir, se dan avances normativos, se crean grandes aparatos burocráticos, pero en el momento que estos grandes aparatos burocráticos y normativos tienen que operar, ¿no? en donde las personas tienen que vivir la experiencia de los derechos, eso no ha llegado. Okay. No ha llegado y estamos hablando de casos ya de 40 años. Pues terrible, la verdad. Gracias a los dos. Aquí en Observatorio nos gusta analizar los grandes problemas nacionales y siempre intentando colocar, digamos, en el centro de la agenda cuáles son las posibilidades de horizonte, de mejora, de transformación para el país. Lamentablemente el tema que nos ha convocado el día de hoy es uno de estos temas desoladores, doloroso, sumamente preocupante, que esperemos la sociedad en su conjunto y sobre todo las autoridades enfrentemos con la responsabilidad que el momento histórico que nos ha tocado vivir demanda. Muchas gracias, en verdad, Humberto. Muchas gracias, Santiago, por haber estado aquí con nosotros en TV UNAM en Observatorio. Gracias a usted también por acompañarnos. Del programa del día de hoy sobre el terrible tema de las desapariciones forzadas en México, me quedo con 3 conclusiones. La primera, con que se trata de un fenómeno real que está presente en nuestro presente y que no podemos ignorar. La segunda, que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad cuando sucede un evento de desaparición forzada es del Estado como entidad política en su conjunto. Y la tercera, que me parece muy importante, es que para enfrentar este tema hace falta investigación, hace falta identificar a los responsables y algo muy sentido importante en nuestro país, hace falta abatir la impunidad. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Observatorio. Nos vemos aquí en TV UNAM el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche.